Seguro que se va a grabar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Vamos a presentar el taller de pensamiento crítico y creativo sobre el tema de optimización de varias funciones sin restricciones. Nuestro grupo está conformado por Burga Vázquez Abel, Cabanillas Chávez Ángela, Coluncho Ortiz Lila, quien le habla, Ponce Campos Juana. Introducción. En esta sesión se va a ver un método analítico para optimizar una función real en el caso que no existan restricciones sobre el dominio de la función y cuando la función admite segundas derivadas continuas. Esta técnica generaliza la técnica de optimización de funciones en una variable utilizando cálculo diferencial. Primeramente se determina cuáles son los candidatos a óptimos y posteriormente se aplica un criterio basado a la segunda derivada para determinar si corresponden a un máximo o mínimo relativo. Primeramente, diferenciamos los puntos críticos, que son los únicos puntos candidatos a óptimos de la función. Seguido de esto, se formula el principal resultado que se caracteriza los puntos máximos y mínimos locales e ilustrados en el proceso de optimización, con un planteamiento de un problema detallado. Los objetivos de este tema son: el objetivo general es aprender a resolver problemas aplicando optimización de funciones de varias variables sin restricciones, interpretándole correctamente, relacionándoles a la economía y la administración. El objetivo específico es introducir la naturaleza y métodos de optimización de las funciones sujetas a las condiciones sin restricciones. A continuación va a seguir mi compañera Ángela. Continuando con la exposición del tema optimización de restricciones, esto nos dice la formulación del problema de optimización. Cualquier problema de optimización, por el complejo que sea, puede expresarse en los siguientes términos. Encontramos un vector X tal que se minimice a una función objetivo f de X, sujeto a restricciones de la forma. Y tenemos una fórmula donde X es un vector de variables independientes. La función objetivo puede tener un solo mínimo, en cuyo caso se denomina unimodal, o varios mínimos locales o globales, en cuyo caso se denomina multimodal. Clasificación de los problemas de optimización. De acuerdo a la forma de f de x y las restricciones, programación lineal, f de x y las restricciones son lineales. Programación no lineal, f de x es no lineal y las restricciones pueden ser no lineales. De acuerdo a la presencia o no de restricciones, optimización no restringida. El problema de optimización no tiene restricciones. Optimización restringida. El problema de optimización tiene restricciones. Según su dimensionalidad, optimización unidimensional, función objetivo de una variable, optimización multidimensional, función objetivo de varias variables, según el número de funciones objetivo, optimización con un objetivo, una sola función objetivo, optimización con múltiples objetivos, varias funciones objetivo. Existen varios métodos para resolver un problema de optimización. Estos métodos pueden agruparse en dos grandes clases: métodos de optimización basados en derivadas, métodos de optimización no basados
en derivadas. Métodos de optimización basados en derivadas. Métodos básicos de descenso. Son técnicas básicas utilizadas en la solución iterativa de problemas de minimización sin restricciones. Ofrecen la forma más simple y directa de resolver estos problemas. Ofrecen en términos prácticos una referencia con relación a la dificultad de implementación y velocidad de convergencia. En general, las técnicas avanzadas se comparan con estas técnicas básicas. Estructura básica de los métodos básicos de descenso. Se inicia en un punto X, 0. Se determina la dirección de descenso mediante una regla fija, primera diferencia entre algoritmos. Luego se busca el mínimo en esa dirección. La forma general de los métodos básicos de descenso se pueden expresar como. Ahí tenemos una fórmula también. A continuación, le doy el pase a mi compañera Juana, que va a seguir con la exposición. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, en este caso vamos a dar el desarrollo del problema aplicativo. El costo total en cientos de dólares de fabricar X impresoras de inyección de tintas e Y impresoras láser. Nos dan el costo total, que es 3 medios X al cuadrado más 7Y al cuadrado más 6XY menos 21X menos 46Y más 500. Como pregunta A, determine el número de impresoras de cada tipo para que el costo total sea mínimo. B, calcular el costo total mínimo. Vamos a dar la solución. Como acá vemos nos da la función del costo, tiene diferentes variables, entonces decimos que su derivada será parcial. Acá derivamos la derivada parcial de X. Derivamos de acá. El primer término sería 3X más 6Y menos 21. Luego tenemos la derivada parcial de Y. Derivamos y sería 7 por 2, 14Y más 6X menos 46. Para poder simplificar, estas derivadas lo igualamos a 0. Y luego lo multiplicamos por 2 para poder simplificar y encontrar la variable Y. Multiplicamos acá por 2 a todo este término, obteniendo menos 6X menos 12Y igual a menos 42. Entonces simplificamos acá la variable X menos 6X más 6X. Entonces nos queda menos 12Y menos 14 igual 4. Nos queda Y igual a 2. Luego reemplazamos, teniendo ya el resultado de Y, reemplazamos en la primera ecuación. Entonces, 3X más 6 por 2 menos 21, no, igual 21, nos da el resultado X igual 3. Esto sería el punto crítico. Verificamos si el punto crítico 3.2 hace que la función sea mínima. Entonces volvemos a hacer la segunda variable. Sacamos la segunda derivada parcial. Entonces decimos acá la derivada parcial de X con respecto a X. Derivamos acá y como resultado es 3. Acá en derivada parcial de Y con respecto a Y sería 14. Y la derivada mixta, 6. La sacamos de acá. Porque la derivada mixta es de X de Y.
Luego reemplazamos estos valores con una propiedad que acá tenemos, que D es igual a F de X en función de X por F de Y en función de Y menos la derivada mixta al cuadrado. Entonces reemplazamos los valores que hemos obtenido, que es acá no lo hemos copiado, es 3, acá la 3 por 14 menos 6 al cuadrado, obtenemos D igual 6 y obtenemos que es mayor a 0. Entonces decimos que C tiene un mínimo relativo de 2. Acá también, acá es 3.2, profesor. Un mínimo relativo de 3.2. Determinar, en la pregunta A nos decían determinar el número de impresoras de cada tipo. El costo total será mínimo cuando se fabrique 300 impresoras de inyección de tinta y 200 impresoras láser. En la pregunta B dice calcular el costo total mínimo. Ahí reemplazamos 3.2 que habíamos obtenido del mínimo relativo en esta función, la función que nos indicaba función costo. Reemplazamos y obtenemos que es 42.250 el costo total mínimo. Ese es el resultado, profesor. Luego va a continuar mi compañero Abel. Bueno, buenas noches, profesor. Ya finalizando la presente exposición respecto al caso, vamos a dar algunas recomendaciones respecto a lo ya explicado. Tenemos que los métodos matemáticos para optimizar funciones son ya muy utilizados ahora en la actualidad, tanto en el desarrollo e implementación de las diferentes tecnologías, como por ejemplo la optimización en las distintas empresas que se están dando, ¿no? Y así en cualquier área ya sea en su índole de aplicación. ¿Esto a qué va a ayudar? Va a ayudar a una optimización sobre cuáles son los máximos y mínimos de una empresa. Asimismo, como vemos en el presente ejemplo para nuestra carrera, ya se ha ejemplificado en el presente caso una restricción, la cual no va a existir en esta optimización. Y bueno, y cuando con menor o igual número de las variables que la función objeto, tenemos que el cálculo diferencial da ya la respuesta, ya que solo se trata de buscar los valores extremos de una función. Entonces, en el presente caso se vio que se tendrá que minimizar una función objetiva que depende de variables reales sin restricciones sobre los valores de dichas variables. Y bueno, por último, también hay que mencionar que es necesario ver qué puntos ya van a satisfacer la condición necesaria. La idea es poder descartar todos los puntos que no van a satisfacer la condición necesaria como posibles óptimos. Por lo que tendremos que la función de los costos de producción, nosotros al graficarlas, según el caso de cualquier optimización de funciones, se va a poder hallar los puntos máximos y mínimos de cualquier empresa mediante esta operación, por lo que se aplicará en sí la optimización de funciones sin restricciones, la cual se va a tener también que interpretar de una manera correcta y asimismo relacionarlos con, por ejemplo, la economía o la gestión empresarial de cualquier rubro de la empresa a la cual se esté dedicando. Y bueno, eso sería todo. Gracias.